Como era de esperarse, Estados Unidos enfureció en contra de la OPEP después de que este organismo petrolero internacional acordó reducir la producción petrolera mundial en 2 millones de barriles diarios y por lo tanto aumentar el precio internacional del crudo. Y bueno, ya muy probablemente este precio cruce los $100 por barril. Recordando que está como en 89 o $90 y bueno, la intención es aumentar y llegar a ese super precio petrolero, ¿no? Es como que la cifra, el precio de ensueño de la OPEP, ¿no? En donde los países petroleros tienen monstruosas ganancias petroleras. Y bueno, la verdad es que al margen de lo que esté haciendo el mundo, los países petroleros no les importa mucho, Europa, Ucrania, Rusia, no les importa nada de esto, ¿no? Finalmente ellos están por el money. Y bueno, pues la verdad es que esto sí generó una gran furia en Estados Unidos, porque apenas hace como un mes Joe Biden fue precisamente a Arabia Saudita para ver al príncipe heredero, que el propio Joe Biden criticó y atacó un montón, porque ese príncipe heredero, pues según esto fue el autor intelectual y material del asesinato de un reportero del New York Times, ya hace un buen rato, algo que fue condenado por Estados Unidos, en particular por el propio Joe Biden. Y bueno, señaló que ya era momento de cortar los lazos con Arabia Saudita, pero bueno, tuvo que tragarse su orgullo y Joe Biden con este señor, el príncipe heredero, y bueno, pues llegar a un acuerdo para que aumentaran la producción petrolera y por lo tanto bajaran el precio del crudo, que eso es lo que le interesa a Joe Biden, porque aumentos muy altos del precio del petróleo generan aumentos en el precio de la gasolina y esto impacta muy fuerte allá en Estados Unidos, en su índice inflacionario. La gasolina es el principal impulsor de la inflación. Entonces en aquel momento el príncipe heredero acordó aumentar 100,000 barriles diarios de producción. Y bueno, eso en Estados Unidos se vio como una victoria, aunque realmente era muy marginal. Pero imagínense qué sorpresa y qué enojo se llevan ahora cuando en la OPEP aprueban la reducción de 2 millones de barriles diarios y bueno, vuelven a disparar el precio del petróleo que ya empezó a subir muy rápidamente y también el de la gasolina. Ahorita para llenar, por ejemplo, un tanque de gasolina en California, que es uno de los lugares donde efectivamente está más precio la gasolina, pero aún así son $100, $100 por un tanque de gasolina. Es un montón de dinero por donde se le quiera ver. En ese sentido, ya Estados Unidos pues se enfurece y bueno, señala, de entrada, dice que los árabes son prorrusos, ¿no? Algo que, pues, los árabes, son petroleros, ¿no? Y quieren más petróleo. Y bueno, sí, no es que estén apoyando a Rusia contra Ucrania, pero Rusia también tiene mucho petróleo. Pero también empiezan a decir, a amenazar que van a intentar destruir la OPEP, que van a sacar leyes precisamente para limitar el poder del cártel petrolero, la OPEP y la OPEP Plus, y por lo tanto, bueno, puedan doblegarse ante Estados Unidos, ¿no? O sea, que en otras palabras vienen sanciones contra los árabes y contra los países petroleros. Pero bueno, la verdad es que esto, si vienen este tipo de sanciones, bueno, pues también va a acabar, ahora sí, terminando el petrodólar, porque bueno, la única forma de que, la única razón de que el dólar tiene tanta hegemonía es porque con el dólar se compra y se vende petróleo. Pero si los árabes deciden deshacerse del dólar y, no sé, asumir el yuan como nueva moneda de divisa, adiós a la hegemonía del dólar. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Vaya revés el que se lleva Estados Unidos en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus o OPEP más OPEP Plus, en donde Estados Unidos esperaba que sus amigos los árabes saudíes, los árabes de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar, pues le ayudaran con un favorcillo. Estados Unidos esperaban que los árabes se pusieran de acuerdo para aumentar la producción petrolera por día en millones de barriles para suplir el gas que dejaría de exportar Rusia a los mercados internacionales en el marco de las más de 11,000 sanciones y también que le tienen los Estados Unidos a Rusia y también en el marco de la amenaza que tenían tanto el G7 como Estados Unidos, también países de la OTAN, de prácticamente congelar el precio del gas ruso, es decir, de ponerle un tope arbitrariamente al precio del petróleo ruso, en particular al petróleo ruso. En ese contexto, acá decíamos que si Rusia en algún momento en contragolpe, en contraataque
y también para defenderse cortaba de raíz 3 millones de barriles al día, el precio podría incrementarse hasta los $190 cada barril de petróleo, y si Rusia llegaba a sacar hasta 5, de acuerdo a lo que dice Goldman Sachs y JP Morgan, dos organizaciones para nada prorrusas, entonces el precio se podría disparar hasta los $380 el barril de petróleo. ¿Qué hace por el contrario la OPEP? ¿Qué hace por el contrario Arabia Saudita? Dice, el precio lo tenemos que mantener entre 90 y $100 el barril de petróleo. Estados Unidos lo que nos propone es un suicidio y un subsidio además, porque pretende que elevemos la producción para que los precios internacionales se mantengan relativamente bajos y que a Estados Unidos y a la población estadounidense que vive cómodamente no se le disparen los precios de las gasolinas. Oh sorpresa, los productores árabes y no árabes de la OPEP acordaron un profundo recorte de su objetivo de producción, frenando la oferta en un mercado ya ajustado a pesar de la presión de Estados Unidos para bombear más. Esto lo reporta RT Actualidad, que dicen, pues prácticamente los árabes le dieron palmadas a los estadounidenses, a Joe Biden, que recientemente fue a la península arábiga, le dieron palmaditas en la espalda a Olaf Scholz, vendiéndole una muy pequeña parte de las necesidades de hidrocarburos que tiene Alemania. Y bueno, de hecho, RT cita que The New York Times había reportado a principios de la primera semana de octubre que Arabia Saudita, que lidera de facto a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, había decidido llevar los precios del barril de petróleo a unos $90 y que la OPEP Plus había optado por recortar la producción debido a que el mercado tiene un exceso de oferta, lo que va a abaratar los precios del petróleo, que era justamente lo que Estados Unidos quería para que no se le encarecieran también las gasolinas. Jeff Currie cita RT. Jeff Currie, quien es jefe global de investigación en materias primas en Goldman Sachs, para nada prorrusa, también destaca que la razón por la que la organización puede reducir la producción, incluso cuando el mercado del petróleo sigue siendo ajustado con inventarios bajos, es que los precios del crudo han bajado más ni menos que de un 40%, porque los inversores huyen del mercado. De tal suerte que también responde Suhail Al-Masrowi, el ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, que esta decisión es más técnica que política, que si se dejan arrastrar por la antipatía que Estados Unidos siente por Rusia y por afectar a Rusia particularmente, dice, terminaría llevándonos al baile a todos, y eso pues no nos conviene tomar decisiones políticas, y esperamos que las decisiones siempre sean técnicas. Es importante mirar el lado técnico de la ecuación y ver cualquier preocupación relacionada con la economía y con el estado de la economía. Cuando le reclaman periodistas estadounidenses a los ministros de energía de la OPEP que han acordado pues esto, la reducción de 2 millones de barriles de petróleo diarios, si no les preocupa la seguridad energética, les dicen es justamente por seguridad energética que estamos haciendo esto, y también por la seguridad de las economías. Bueno, esto ha sido visto, Nacho, como un golpe para la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya que provocaría, como lo dije hace un momento, un significativo aumento en el precio de las gasolinas en Estados Unidos. De acuerdo con lo que cita CNN, dicen que las autoridades estadounidenses, en respuesta, sostienen que la perspectiva de la reducción de la producción amenaza con un desastre total y que eso será considerado como un acto hostil. Así que la democracia está herida, y la democracia, que se siente con derecho para ir sancionando a todo el mundo por ahí, ahora dice que el hecho de no haberle obedecido, el hecho de no haberle subsidiado los precios de las gasolinas y el petróleo, aumentando la producción para que se abaratara el petróleo, que esto es considerado un acto hostil. Joe Biden, decepcionado por la decisión a la que considera miope, dice, de la OPEP Plus, de recortar esta producción de 2 millones de barriles de petróleo, dice que va a ver los mecanismos legales que tiene Estados Unidos para evitar que Estados Unidos tenga que seguir o alinearse a las decisiones de la OPEP Plus. Por lo tanto,
dice que Estados Unidos va a seguir aumentando su producción, va a seguir sacando bastantes millones o por lo menos miles de barriles de petróleo al día de su arsenal, de sus reservas, para seguir manteniendo precios asequibles para los consumidores finales. De lo contrario, en Estados Unidos se lo harán pagar muy caro sus votantes, y vaya que ya se están acercando las intermedias. Bueno, como podemos observar en la siguiente imagen, los precios del petróleo, tanto Brent como de la canasta de la OPEP, como del West Texas Intermediate, van teniendo sus contrapuntos en la medida que se empezó a sacar más petróleo al mercado. El precio fue bajando. Cuando se anuncia que se va a recortar 2 millones de barriles, nuevamente vemos una ligera recuperación, pero de los tres, tanto del Brent, el petróleo Brent, el petróleo de la canasta de la OPEP y también del West Texas Intermediate, con lo que vemos que los índices empiezan a caminar casi en la misma dirección. Por lo tanto, Estados Unidos, que le quería poner un tope al precio del crudo ruso después de esta cachetada que le ponen en la OPEP, a la cual no dirige ni mangonea como puede hacerlo con la OTAN, por ejemplo, están que no los calienta ni el sol y están viendo considerar la posibilidad de definir esto como un acto hostil en contra suya y de tomar medidas en represalia. Pues querían hacer un cartel para doblarle la manita a Rusia y terminaron con la manita doblada en Washington. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.